Hola, buenos días. Listo, aquí estamos en vivo entonces. Muy buenos días a todas las personas que están atentas a esta transmisión. Un saludo especial para todos ustedes. La idea del día de hoy era hacer un ejercicio muy interesante, amigos, con todos ustedes, brindándoles nuevamente uno de esos temas que tanto nos interesan, sobre los cuales nos escriben a diario en nuestras redes sociales, sobre los cuales nos invitan a hablar. Y seguramente el día de hoy vamos a tener un muy buen ejercicio, ya que hemos invitado a una psicóloga que es experta en estos temas de niños, es especialista en el área y seguramente nos va a compartir toda su experiencia, todo su conocimiento, dejándonos mucha claridad sobre esta temática planteada. El día de hoy hemos denominado este programa "Cómo mantener el equilibrio emocional de los niños en el aislamiento". Vamos a darle precisamente desarrollo a este término, a esta denominación de equilibrio emocional, para revisar si es que es oportuno hablar de un equilibrio emocional o si hay otro concepto que defina mejor esa regulación, si se quiere, de las emociones de nuestros niños en esta época de aislamiento. Hablaba hace un momento con una colega y analizábamos precisamente los cambios que hemos vivido nosotros pues a raíz de esta situación, de esta pandemia, y pronosticábamos de alguna manera una pandemia emocional, una pandemia en salud mental después de superar la crisis sanitaria. Entonces, en base a eso debemos estar muy preparados, no solo los psicólogos, sino los padres de familia, en general la comunidad, para pues recibir esta pandemia emocional, si se quiere denominar de alguna manera lo que puede venirse en adelante. Entonces vamos a darle la bienvenida, creo que ya está conectada la doctora Ana María Gómez para iniciar con nuestro programa. Hola, Doc. Listo, ahí la veo a la doctora. Hola doctora, buenos días. ¿Cómo ha estado? Bueno, nos escuchan, quisiera que nos confirmen iniciar si nos escuchan bien, si el sonido está bien para poder iniciar. ¿Usted me escucha bien, doctora? Perfecto, ¿está a mí? Sí, ¿Sí? excelente, ahí la escucho mejor porque no la escuchaba. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. ¿Cómo está, Doc? ¿Bien usted? Bien, bien, gracias a Dios, aquí esperando pues que este programa sea de mucha claridad para las personas que nos siguen, para las personas que van a ver este video, tanto en vivo como en diferido, porque lo vamos a tener también en nuestro canal de YouTube seguramente y en Perfecto, nuestro fanpage de Facebook. perfecto. Doctor, precisamente cuando planteamos este tema entre los dos habíamos definido que íbamos a hablar de un concepto que iba a ser seguramente debatido, como es el equilibrio emocional en los niños. Y Ujú. precisamente creo yo que es polémico el término equilibrio, porque usted desde su experiencia nos podrá aclarar más bien de qué concepto o de qué denominación se puede hablar, que reemplaza en cierto modo ese llamado equilibrio emocional, porque de lo contrario estaríamos hablando de un desequilibrio en los niños ahora que estamos en Exactamente. crecimiento. Entonces, creo yo que a los padres de familia en cierto modo nos preocupa qué pase con sus emociones, qué pasa con su vida emocional, qué pasa con su salud mental. Y bueno, por eso hemos decidido invitarla a usted, quién mejor que usted, que es una experta en el tema, para poder hablar de este importante tema. Ok, justamente, Doc, como acabas de mencionar, cuando hablamos de un equilibrio, un desequilibrio, a mi consideración estaríamos ya como poniendo una etiqueta en el niño, entonces porque el niño está desequilibrado de alguna manera o está equilibrado, ¿sí? A mi Uh-huh. parecer es mejor hablar de regulación emocional o desregulación emocional. Considero que ese sería como el término Okay. adecuado para hablar en este momento. Ok, ¿y qué consideraríamos, digamos, como esa regulación emocional? ¿Qué se puede considerar que está regulado emocionalmente en un niño para no estar preocupados o para sentir que las cosas andan bien, principalmente enfocado en esta época de aislamiento, doctora?
Regulación emocional es básicamente cuando el niño, por ejemplo, tiene alguna situación que le causa malestar, ¿sí? Por ejemplo, algo que le cause rabia o que le cause tristeza y el niño logre nombrar esa emoción, decir, estoy sintiendo rabia, estoy sintiendo tristeza o estoy sintiendo alegría, hacer una pausa y actuar frente a esa situación que le está causando ese malestar, ¿sí? Eso entenderíamos por regulación emocional. Ok. ¿Qué síntomas entonces serían los que nos pueden preocupar a los padres de familia? Porque nos escriben a diario, doctora, y lo hago público, nos escriben a diario en nuestras redes sociales, nos escriben al buzón de la clínica y nos preguntan precisamente por esos niños en esta época. Dicen que cada extensión de la cuarentena para muchos padres, tal vez no para todos, es un golpe, porque entonces, uy, 2 semanas más, o sea, ¿qué hacemos ya con nuestros hijos? ¿Qué hacemos con mi hijo? Está, literalmente nos lo escriben de esa manera, están insoportables, no sabemos Ujú. qué podemos hacer. Bueno, cantidad de etiquetas, como usted bien lo decía al principio, con las cuales los padres nos expresan esa preocupación. Entonces, ¿qué síntomas podrían preocuparnos ya en nuestro hijo y de qué manera medianamente podríamos abordarlos? ¿Qué síntomas como de qué, Doc? O sea, síntomas de que el niño está Sí, ¿qué signos, molesto. sí, qué signos podrían darnos como luces de que hay que no hay una regulación emocional en él? Es que cuando el niño está desregulado emocionalmente, por decirlo así, es decir, que no ha logrado nombrar su emoción, entonces el niño ¿qué comienza a hacer? Por ejemplo, para ejemplificar, están en la hora de la cena y el papá o la mamá o la persona a cargo del niño le sirve su plato de comida. En ese plato de Ujú. comida hay un brócoli. Trabajemos con las verduras, hay un brócoli. El niño ve ese estímulo externo, es decir, no me gusta el brócoli, ¿qué comienza a hacer? Entonces comienza a llorar, comienza a hacer la pataleta, empuña las manos, ¿sí? Porque no es capaz de nombrar esa emoción, ¿sí? Como decir, me estoy sintiendo molesto porque me sirvieron brócoli y no me gusta, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿qué es la invitación a los padres en ese momento? La idea es no, pues no como ponernos en la misma como situación del niño, entonces es decir, si el niño está como muy irritado, nosotros también nos ponemos irritables, sino ayudarlo como a retornar a la calma, decirle, ok, hijo, mi amor, como le digan, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Estás sintiendo rabia? ¿No quieres comer el brócoli? ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Sí? Es importante eso. Ok, sí, la comunicación. Creo yo que, doctor, ahí toma mucha fuerza esa teoría y esos consejos que podemos manejar los psicólogos de que la comunicación con nuestros hijos es súper importante, ¿no? Sí. Yo creo que la comunicación es fundamental y más ahora en esta época de aislamiento, porque es que estamos permanentemente juntos. Digamos que no hay la novedad que sucedía tal vez en otra época, cuando pongo el ejemplo personal, cuando se llegaba del trabajo, entonces tus hijos te ven después de todo un día sin verte y hay esa novedad, llegó mi papá, llegó mi mamá de su trabajo y había como las ganas de preguntarle por lo menos cómo te fue papá, pero Sí, ahora pues está uno en la casa. se dan eh, cuenta de todo, exacto. Exacto, entonces todos los días estamos ahí pues presentes en cierto modo y hay una situación fundamental que yo he identificado y es que ellos buscan esos espacios también de intimidad, ¿sí? Ujú. Buscan esos espacios solos, buscan esos espacios también como de alejamiento en cierto modo. Y eso para un padre y para una madre seguramente no es tan bueno porque uno dice, bueno, pero ¿por qué si ahora estoy acá? Mi hijo empieza a alejarse, a buscar el juego por allá solo, a de pronto pedir, qué sé yo, una película, pero solo, porque quiere disfrutar de contenidos solo. Y bueno, no es siempre, pero puede suceder. Incluso nos han escrito también sobre el tema por ahí en las redes sociales. Y es como precisamente cómo manejamos entonces esos momentos y por qué ellos buscan esos momentos de soledad, doctora. Creo yo que tiene una explicación pues fundamental en en este cambio, ¿no? Que hemos tenido ahora en la época de aislamiento. Sí, lo que es correcto. Es justamente eso. Los papás antes estaban acostumbrados, por ejemplo, a ir a su trabajo y encargarse de las cosas del trabajo. Después llegaban a casa y solamente eran cosas de casa, de hijos y hasta allí. Pero en este momento Uh-huh. tenemos todo junto. Tenemos hijos, pareja, labores de casa, los niños, todo. Y trabajo, mejor dicho, tenemos todo mezclado. Eso también genera pues una sobrecarga no solamente en los niños, sino también en nosotros como adultos.
Y es importante saber que tanto nosotros como los chiquitos necesitan el espacio y está bien que lo tengan, ¿sí? Eso es como una necesidad. Entonces, ahí digamos como que el punto es no entrar a invadirlos, ¿sí? Uh-huh. Cada uno tiene su espacio y es mejor respetárselos. Es como una necesidad, ¿sí? Ok, sí, yo creo que eso se genera también a partir de ese cambio, como le decía, porque pues venimos acostumbrados a un ritmo de vida diferente, incluso hay familias donde esos lazos de comunicación no son muy fuertes, entonces la única forma de comunicarse, qué sé yo, era saludándose y despidiéndose, pero no había un diálogo de por medio. Y en esta época ese tipo de familias sí les ha costado bastante. Tenemos pacientes, tenemos personas que están en contacto con nosotros y nos lo expresan de esa manera, ¿no? No sé qué hacer con mi hijo, ya de verdad la comunicación. Entonces yo creo que es la oportunidad para que en este momento podamos retomar esa comunicación con los más chiquitos a la manera de ellos, ¿no? Obviamente Sí. ahorita más adelante vamos a abordar como esa parte de cómo podemos comunicarnos con ellos, pero seguramente desde su edad, desde su momento en el desarrollo, podemos buscar la estrategia seguramente para que ellos nos comuniquen, se comuniquen con nosotros y nosotros comunicarnos con ellos de ese modo, hacer como más llevadera esta situación que, bueno, tal vez muchos y tenemos independiente de sus condiciones individuales y familiares, muchos lo ven como algo negativo, pero también podemos obtener seguramente, como lo hemos dicho en muchos programas, elementos positivos como lo es precisamente uno de ellos, retomar esa comunicación con nuestros hijos. Yo creo que no hay nada más valioso, doctora, que la comunicación constante con ellos, porque solo así se los puede conocer, incluso en medio de un juego, en medio de una película, puede Exacto. ir descubriendo cosas de ellos. Ahí justamente, para complementar lo que usted dice, es muy importante empezarles a inculcar a los niños desde chiquiticos que no hay, o sea, que las emociones no son malas, ¿sí? Porque normalmente crecimos con las etiquetas de que sentir rabia es malo, sentir tristeza es malo. Entonces, imagínense en el proceso, porque es un proceso en el que el niño va a aprender a regularse emocionalmente. Entonces, mientras el niño, por ejemplo, entonces empieza a llorar y la mamá le dice, no, no llores, no pasa nada, eso no es nada, o está sintiendo mucha rabia, entonces lo empiezan como a invalidar. Entonces el niño cuando va a sentir esa emoción no va a saber qué hacer, ¿sí? Así es. Exacto. Entonces, una de las estrategias también que es recomendable para los papás y que me preguntan mucho y me pasa mucho es, pero es que si mi hijo me ve llorar, ¿yo qué le voy a decir? Entonces, ¿qué hacemos? Y usted que es papá me podrá decir si le pasa o no. Muchas veces que los niños nos ven llorar y entonces nos secamos las lágrimas y decimos, no, 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 aquí no pasa nada, no, tu mamá está bien, no estoy llorando. O escucha a los papás discutir y dicen, no, hijo, aquí no está pasando nada, no estamos peleando, no estamos con rabia, ¿sí? Entonces el niño va a comenzar como a crear como una relación ahí como rara o mala con las emociones, ¿sí? Entonces es más bien inculcarles que las emociones son como alertas, ¿sí? Que nos van a alertar que algo nos está causando felicidad o que algo nos está incomodando. Entonces la recomendación a los papás es, si tu hijo te ve llorar, pues dile, sí, hijo, estoy llorando, me siento triste, pero ahorita pues te puedo comentar o hablamos al respecto, ¿sí? La idea no es que le vamos a sobrecargar o le vamos a dar nuestra carga o nuestra preocupación al niño porque es algo que pues que no le corresponde a él, pero algo esencial para comenzar esa comunicación o fortalecerla es aceptando nuestras propias emociones como adultos o como papás para que el niño pues tenga una impresión adecuada de las emociones, ¿sí? Así es, y que sepa denominarlas, ¿no? Creo que antes de Exacto. continuar vamos a saludar a todas las personas que tenemos por acá conectadas, doctora. Está la doctora Florecita, le agradecemos por su participación. Por acá Sí. veo a María Camila, Teresita Gallo Montoya, Jimmy Mejía, bueno, Luis Fernando Santa Cruz, un saludo al doctor Luis también. Hay muchas personas conectadas y les pedimos que nos escriban, que interactúen con nosotros, que aprovechen este momento también para hacernos esas preguntas que de pronto les inquietan, que de pronto en este momento están preocupándoles en relación al tema que estamos hablando de hoy, que es el equilibrio o regulación emocional, como lo aclaramos al inicio de este programa, en los más pequeños, en los niños. ¿Listo? Ahí está Meli Bastidas, excelente información, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar también pendientes de esta transmisión y de este programa. Continuando entonces con el tema, yo creo que
es muy importante, doctora, que definamos entonces cómo es el funcionamiento de eso que usted hablaba en este momento, que son las emociones y la regulación emocional en los niños. Cómo opera, digamos, en cierto modo, o cómo podría operar dentro de esta época de aislamiento ese tema de la regulación emocional? Bueno, los niños entre los 3 y 6 años están como en todo ese proceso de aprender a regular sus emociones, a nombrar su pensamiento, a decir siento rabia, siento tristeza, listo. Esto lo hacen en compañía pues de sus padres, del colegio y de una orientación psicológica cuando sea requerido, ¿sí? Cuando el niño lo requiera. Entonces, ¿por qué surge el desequilibrio emocional o la desregulación emocional? Es cuando el niño tiene un plan o tiene un deseo. Ahorita en este tiempo de aislamiento social, por ejemplo, el niño quiere ir a comer helado a tal heladería, o quiere visitar a su abuela, o quiere visitar a su mejor amigo, sí, ese es como su deseo. No lo puede hacer, es decir, allí se siente frustrado y allí es cuando llega pues toda la rabieta, toda la pataleta y toda la reacción pues que el niño tiene al no cumplir ese deseo que quiere, ¿sí? Básicamente la desregulación que podemos vivir ahorita en aislamiento con los chiquitos es por eso, porque no pueden cumplir ese deseo o ese plan que tienen de visitar a su amigo, de visitar a la abuela o de comer helado. Ok. ¿Y cómo podemos nosotros entonces, como padres de familia, de pronto apoyarlos a ellos en este momento? Porque digamos que si bien ellos en otro momento de la historia familiar pudieron conseguir algo mediante esa pataleta precisamente, y bueno, yo quiero visitar a mi abuela, yo quiero ir a comer helado, yo quiero ir al parque, yo quiero, digamos que medianamente por medio de acuerdos podíamos llegar a suplir esas necesidades o esos deseos que ellos tenían, pero entonces, ¿qué ha ocurrido ahora y cómo puede entonces el padre de familia que está desesperado en su casa combatir ese tipo de situaciones? Bueno, la primera recomendación es que el papá o el adulto no se vaya a tomar esa pataleta o esa reacción tan a pecho, ¿sí? Digamos que intente comprender y ser empático, que esa es la manera que está teniendo el chiquito en ese momento de manifestar esa situación que le está causando malestar, ¿sí? Ahorita hay muchas actividades que en casa podemos hacer con los niños y con los materiales que tengamos, no hay necesidad de nada muy elaborado. Por ejemplo, mire esta, esa se llama la ruleta de la calma, ¿sí? Okay. Entonces, la idea es que si tenemos cartulina, papel, lo que tengamos en casa, la idea es hacerlo en forma de círculo, lo dividimos en 4 espacios, ¿sí? Y allí vamos a poner las cosas o las frases con las que nuestro hijo o nuestro chiquito se sienta más cómodo y pueda retornar a la calma, ¿sí? Por ejemplo, Okay. yo puse acá abrazo, respirar, beso y estar solo o sola, ¿listo? Simplemente un ejemplo. La idea es que esta ruleta la apliquemos antes de que se detone esa pataleta. Entonces, voy a poner un ejemplo. Están los dos hermanitos y están jugando. Entonces uno comienza a escuchar que ya están entrando como en discusión por algún juguete o por algo. Entonces yo lo identifico, me acerco a mi hijo con esta ruleta, se la muestro y le pregunto con cuál de estas situaciones él se puede sentir más cómodo para retornar a la calma. Entonces si él dice, no, pues respirar, entonces lo alejamos un poco y le decimos, bueno, vamos a respirar, vamos a contar hasta 10, listo, hasta que el niño logre retornar a la calma, ¿vale? Es muy importante que en lo que pongamos aquí, digamos, no sean cosas tangibles o sean premios. Por ejemplo, un bombón o ver mis muñequitos favoritos o prender el televisor, ¿sí? Porque ahí ya tendríamos otro tipo de inconvenientes, porque ya el niño, si ponemos cosas tangibles o premios, el niño no se va a regular en un lugar fuera de la casa, ¿sí? Que no tenga acceso como a estos tangibles. Ya. Ya tendríamos pues otro problema adicional. Claro, porque ellos se acostumbran después al Exacto, y se premio y van a al regalo. acostumbrar de que entonces me regulo y tengo algo a cambio. Y esa no es la idea. Exacto. La idea es que él solito pueda autorregularse. Me parece una técnica muy interesante, muy chévere, doctora. Y gracias por compartirla con nosotros y con nuestros seguidores principalmente, para que ellos también tengan como esas herramientas. Y digamos, si nos damos cuenta, no es tampoco algo que requiera cantidad de materiales, sino que Para simplemente nada. requiere seguramente del tiempo. Yo creo que todo desde el amor, desde el afecto se puede conseguir en este tema de la crianza. Y cuando usted hablaba de que es muy importante precisamente que no nos tomemos tan en serio esa pataleta porque debemos ser empáticos
Creo que ese Ujú. es el llamado hoy en día a todos los padres de familia, a esos que están desesperados y a los que tal vez aún no se han desesperado, es cuestión de tiempo, lo van a hacer en algún momento. Invitarlos seguramente a que, bueno, desde el afecto seamos empáticos. Hombre, son niños, están aprendiendo a vivir. Si nos ha costado a los adultos adaptarnos a esta nueva forma de vivir, seguramente a ellos también les cuesta. Entonces, generemos más bien estrategias como la que usted nos acaba de exponer para que ellos además sientan que están haciendo algo por esas emociones que ellos tienen, que tal vez lo que usted decía es verdad, no nos han enseñado a sentir emociones, nos han enseñado muchas veces, y son patrones además que se repiten, nos han enseñado a que entonces llorar es malo, bien lo decía usted, o Exacto. estar enojado es malo, no se puede estar enojado, pero no, más bien sería como enseñarnos a en qué momento puedes hacerlo y cómo se debe en cierto modo hacer. Es una orientación ahora. Después van a haber muchas situaciones que desborden, pero digamos que es Sí. como una orientación para que ellos sientan esa regulación, como usted lo decía al inicio, que sientan que sus padres se preocupan por sus emociones. Entonces, cuando ellos sienten que hay un lugar donde alojar esa emoción, seguramente ellos van a tener mayor control de las mismas y van a saber expresar tranquilamente lo que sienten. En el caso mío, por ejemplo, mis hijos a mí han logrado expresarme que en algún momento pueden sentirse preocupados, que en algún momento pueden sentirse tristes porque no ven a sus amiguitos. Pero entonces lo que usted dice es cómo generar esas estrategias para que ellos puedan sentir que esas emociones tienen un lugar donde incluirlas. Y también es muy importante validar lo que ellos sienten. Entonces, si por ejemplo sus hijos Doc se acercan y le dicen, no, papá, es que me estoy sintiendo como desesperada, como preocupada por la situación. Entonces, la idea es que ahí como papás o como adultos le validemos y le digamos, hija, yo te entiendo, yo también estoy sintiendo eso, es una situación que estamos viviendo como familia, como humanidad, es una situación difícil. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para no preocuparnos tanto? Entonces, la idea es siempre estarlos como incluyendo en la solución, ¿sí? Para que ellos también vayan generando como esas estrategias. Entonces, si me siento preocupado o preocupado, entonces, ¿qué estrategia puedo tener para no estar tan preocupada, ¿sí? Sí, sí, Entonces, es bueno efectivamente, estarlos incluyendo. incluyéndolos a ellos, sí. Y digamos que muchas veces esa parte es la difícil para los padres de familia, más que para los niños. Es decir, los niños buscan incluirse constantemente en ese marco de una charla desde las emociones o desde un juego desde las emociones, pero para el adulto sí se dificulta mucho tal vez volver a leer como niño. Esa es una cualidad, creo yo, que debemos adquirir los padres de familia y en general los adultos, entender un poquito ese lenguaje del niño. Muchas veces queremos que ellos hablen como el adulto, expresen como el adulto, y creo que Sí. ahí también está una de las causas de esa falta de regulación emocional, porque No, bueno, finalmente ellos no lo van a expresar así. y también pasa mucho que nosotros ya como adultos o como papás ya tenemos todo un historial de aprendizaje, entonces la manera en cómo nos criaron a nosotros va, mejor dicho, va a definir mucho la manera en cómo lo vamos a hacer con nuestros hijos, ¿sí? Entonces si a nosotros pues nos decían que llorar era malo y que los hombres no lloraban o que no siente rabia, que eso no se siente, entonces se nos va a dificultar más a nosotros como adultos nombrar nuestra propia emoción para pues explicarle a nuestro hijo, ¿sí? Entonces también es importante que nosotros como adultos o como papás comencemos como también a mirar qué es lo que nos está costando, qué emoción es Sí, la que me cuesta más aceptar. sí, definitivamente hay que revisar primero en uno para poder mirar Sí, a ver claro. de qué forma apoyarlos a ellos seguramente. Pero entonces creo yo que la línea conserva eso entonces, la línea conserva empatía, la línea conserva dedicación, Paciencia. paciencia, seguramente mucha ¿Mm? paciencia, como yo les digo, padres de familia, si no han llegado a la desesperación, eso es tiempo, eso van a llegar en algún momento, pero hay que estar preparados, es decir, al psicólogo lo preparan, por ejemplo, para que reciba pacientes con X o Y características, al médico igual, pero al padre de familia muy pocas veces se lo prepara para este tipo de situaciones. Hemos hablado, por ejemplo, en clínica psicológica que hay que prepararlos, que hay que unirnos los psicólogos a prepararlos por medio de las redes sociales y demás para esto que se está presentando y para lo que se viene. Muy probablemente la formación virtual va a continuar por bastante tiempo, muy probablemente los niños van a tener mayor ansiedad con el, con el paso del tiempo. Entonces,
debemos estar preparados como padres de familia para eso que se viene. Los psicólogos, estamos llamados a apoyar a las personas por medio de las redes. Creo que las redes sociales son el único medio en este momento posible para vincularnos con el paciente y para enseñarle y para explicarle este tipo de situaciones que tal vez la saben, pero no ha decidido dar ese paso, doctor. Es muy difícil y usted sabe por su experiencia, por la crianza machista de la que venimos, por la sociedad y la forma de ver la crianza. Es muy difícil sentarse a elaborar, por ejemplo, una ruleta como la que usted nos presentó. Y bueno, en general creo yo que es muy difícil pues aprender eso, pero finalmente yo creo que ahí entra entonces a mediar el afecto y por el afecto lo podemos lograr. No, y además la ruleta también la podemos aplicar nosotros. Muy Sí, fácil. claro, me parece La genial. podemos hacer y la tenemos guardadita, si es que no queremos que nuestro hijo también se dé cuenta, pero la podemos hacer. Entonces, en un momento de crisis que mi hijo está haciendo una pataleta, entonces allí la recomendación que es, me retiro si yo siento que estoy muy cargada y que puedo llegar como a igualarme en esa irritabilidad de mi hijo, entonces me retiro, ¿sí? Aplico esta ruleta y digo, ¿con qué de esas opciones puedo retornar a la calma yo? ¿Sí? Y sí También que es muy necesitamos importante. vida, doctora. En Sí, general, ¿no? No solo la crianza, en general, creo yo que para manejar la parte laboral, para manejar la parte para individual, todo, para manejar la parte de exactamente. la pareja. Podemos empezarlo haciendo así, tangible, ¿sí? Y ya después ya a nosotros nos queda más fácil hacerlo pues en nuestra cabeza. Entonces, si estamos como desbordados, entonces cerramos los ojos y decimos, bueno, ¿con cuál de estas opciones voy a retornar a la calma? Y uno mismo puede Sí, ser respiración o tomar agua, no sé, hay muchas estrategias. Doc, también hay así es, otra así. estrategia que pues es muy útil, que es con las figuritas de intensamente, ¿sí? Esto también Ujú. nos ayuda muchísimo a que los niños aprendan a nombrar la emoción. Entonces, si no vamos a aplicar esta, podemos aplicarla intensamente, los podemos hacer, imprimir, lo que sea, los pegamos en Ujú. un lugar donde el niño pues tenga más acceso y cuando veamos que está así como irritable o está triste o algo y no nos puede decir, mamá, es que estoy triste o siento rabia porque no puedo ir al colegio, porque no me puedo ver con mis amigos, entonces lo dirigimos hacia donde están las figuritas y que él nos diga cómo se siente, como tristeza, como disgusto, como rabia, como alegría, ¿sí? Qué Y la chévere eso. idea es que no solamente lo señale, sino que diga tristeza, ¿sí? Porque la idea es que el niño lo verbalice Lo repite. para que sea Ok, más fácil. Ujú. excelente. Mire que ahí le estamos dejando, de muchas, estamos dejándoles dos estrategias muy fáciles, unas recomendaciones muy prácticas para que los padres de familia pues, sigan esas instrucciones y seguramente eso sí les garantizamos que se va a manejar de una manera más asertiva esta época de aislamiento. Muchos le dicen encierro, pero yo creo que es cuidado, cuidado es Sí, sí, este sí. responsable. Encierro, no sé, me parece un tanto incómodo el término. Correcto, sí. Bueno, los invitamos amigos, también aprovechamos para invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Le cuento, doctora, que ayer llegamos a nuestros primeros 100 suscriptores en YouTube. Eh, Eso vi la aplicación, sí. Los sí, con felicito. YouTube, digamos que el trabajo es un poquito difícil, pero bueno, hemos estado subiendo contenidos de interés como este, que nada, nos llevan a mucha gente, nos agradece mucha gente, digamos que la ventaja de este trabajo y lo bonito de este trabajo, usted lo sabe, es que lleguemos a ese corazón del padre de familia, al corazón de ese adolescente, de ese niño, de ese docente, de esa persona que necesita de alguna manera alguna palabra, algún tipo de orientación para su vida. Y seguramente, bueno, vamos a seguir creciendo, así que los invitamos a todas las personas que están viendo esta transmisión a que se suscriban a nuestro canal Clínica Psicológica Cali. Así también aparecemos en Facebook, nuestra fanpage Clínica Psicológica Cali. Le den me gusta y entonces seguirán recibiendo todo este contenido de interés para todos ustedes. Ahí está también otra persona escribiéndonos, agradeciéndonos por ayudar con la convivencia. Nos dice, la idea es esa, ¿no? La idea es que por medio de estos espacios podamos Armonizar un contribuir. poco la convivencia. Ujú. Así es, contribuir en esa convivencia. Y quería continuar con lo siguiente, es un fragmento de un artículo que yo había extraído para este programa y habla de lo siguiente, dice, educar es una labor que exige tiempo y hablo de la educación no solo
como formación académica, sino también de esa educación en familia. Muchas veces, doctora, pensamos que la educación está ligada solo al colegio y nos olvidamos que ahorita podemos educar a nuestros hijos. Pero yo no soy el profesor, entonces yo me desentiendo de esa parte y espero a que se acabe el aislamiento y cuando vuelvan mis hijos al colegio es donde ellos se van a seguir educando. No, tenemos que entender que la educación nace en la casa y se traslada al colegio. En el colegio uno va y aprende lo académico, pero en la casa aprende competencias para la vida. Entonces dice que educar es una labor que exige tiempo, obviamente, pero lo importante es llegar a la meta final, educar bien a los hijos. Y esto no se logra en 2 días. Los hijos deben verlos serenos, sin dejar paso a la ira o al enfado por cosas pequeñas, y han de ver que no sacamos las cosas de quicio. Entonces, precisamente es como de lo que hablábamos, doctora, tener esa serenidad, creo yo, fundamental. Si no aplicamos esa ruleta, por ejemplo, en nosotros mismos, seguramente no la vamos a poder aplicar en ellos, porque entonces de pronto vamos a exigirles con un tono de voz muy fuerte, entonces debes aplicar tu ruleta. Ellos en ese mismo momento creo yo que se dan cuenta de eso y la técnica pierde su efecto. Exactamente. Sí, la invitación es a que comencemos como adultos y que le enseñemos a los niños a vivir las emociones, ¿sí? Que no hay emociones malas, nos están dando una alarma y la idea es vivirlas, o sea, no luchar contra ellas, porque tanta lucha cansa, ¿sí? Entonces, si uno lucha y lucha con un pensamiento y con una tristeza y con una rabia, pues va a cansar muchísimo porque le vamos a dar vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo, ¿sí? Entonces, la idea es aprender a ser amigos de las emociones siempre van a estar allí, siempre. Entonces la idea es ser amigos de las emociones y vivirlas. Así es. Creo que todos los hijos necesitan de esa paciencia, como usted decía, de ese diálogo constante con ellos. Hay que buscar, hay que provocar esos momentos de diálogo. Esos momentos de diálogo, digamos, no nacen de la nada, hay que provocarlos. Yo siempre he sido reiterativo en estos programas, hombre, volvamos a ese almuerzo en familia, a esa cena en familia, dejemos esas costumbres de pronto de que entonces todo el mundo se lleva su plato a su cuarto y se encierra, no, venga, volvamos a compartir en familia, a la cena familiar, así sea 2 personas o así sean 8 o 10 personas las que compartan ese mismo techo, porque esos momentos son los que nos permiten dialogar con el otro, conocer al otro. Muchas veces uno sabe que vive con muchas personas, pero no las conoce. Y qué mejor momento para conocer al otro y conocer a nuestros hijos que este tiempo, porque de pronto si hablábamos en el anterior fragmento de que esto no se consigue en 2 días es porque se trata de tiempo. Bueno, ahora medianamente tenemos el tiempo, pero tenemos esa disposición, hay que preguntarnos cada uno para hacerlo, porque eso también es disponernos y hacer las cosas, realizarlas. Exacto, sí. Bueno, yo creo que podemos pasar al momento final de este video, que son las recomendaciones. Doctora, ¿qué recomendaciones podemos dejarle a esos padres de familia que nos ven, a esos cuidadores de los niños, a esas abuelitas que están a cargo de sus nietos? Hoy conocí a una persona que es un abuelito que está a cargo de sus 2 nietos y precisamente me refería a lo que yo les decía a ustedes. Me lo escribía, me decía, estoy desesperado, fui padre hace muchos años, por cosas del destino termino viviendo con mis nietos y siendo el cuidador, el único cuidador de ellos, pero estoy desesperado, no sé cómo hacer. En mi época se aplicaba un castigo físico, por ejemplo, y la cosa funcionaba, pero ahora no funciona así. ¿Qué recomendaciones, doctora, podemos dejarle a él y a todos esos cuidadores y papitos que están viendo este programa? Yo pienso que reiterar, pues como las recomendaciones que he venido dando a lo largo del en vivo, es no tomarnos a pecho lo que está, o sea, la reacción que tiene el niño, sí, ser muy paciente, ser empáticos, es decir, validar lo que él está sintiendo, ser pacientes en respecto a entender que el niño está en un proceso de aprendizaje, de regular sus emociones, ¿sí? Entonces hay que ser paciente en esa parte, debemos ayudarlo a nombrar sus emociones, a que nos diga, mamá, papá, es que estoy sintiendo rabia, me estoy sintiendo frustrado, o estoy muy triste, o estoy muy feliz, ¿sí? Y también es muy importante no solamente ayudarlo a nombrar la emoción, sino que a crear estrategias, ¿sí? Como que, bueno, entonces si está sintiendo rabia por esto, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer para mejorar la situación que te causó esa rabia? Esas son como las principales recomendaciones. Otra muy importante es
si aplican como papás o como adultos todas las estrategias que se les da acá, las estrategias que ustedes consideren pues que son más oportunas y así el niño, digamos, se le dificulta muchísimo retornar a la calma con todas las estrategias que aplican, digamos que ahí es momento de buscar una orientación o una ayuda psicológica porque pues ya se tiene que entrar a mirar a más profundidad qué es lo que está pasando allí con esta gestión de emociones, ¿sí? Sí, Entonces así es es. importante esa recomendación. Efectivamente, doctora, efectivamente, reiterarles a todas las personas que están viendo este en vivo a que existen profesionales en el área de salud mental, en el área emocional, que podemos perfectamente apoyar ese tipo de situaciones que pueden desbordar, porque bueno, hemos hablado de situaciones medianamente generales, pero pueden haber situaciones muy puntuales, incluso también en los mensajes que nos llegan a diario pues nos han dicho muchas veces es que hay también una pérdida de la norma en la casa y por tanto hay padres de pronto de adolescentes que sí la están pasando mal porque definitivamente no pueden con el control emocional de sus hijos adolescentes y Sí, entonces ya se vuelve una convivencia bastante insana, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, ahí estamos los psicólogos para apoyar esa parte. Seguramente no vamos a darles una receta mágica de cómo manejar las cosas, pero sí por lo menos escuchar esta situación y buscar las estrategias, diseñar las estrategias en conjunto que puedan favorecer ese grupo familiar. exactamente. Una estrategia también que es buena tanto para niños como adolescentes y para nosotros como adultos es planear nuestro día, ¿sí? Porque eso nos va a dar cierta tranquilidad de que vamos a tener cierto control como del día, entonces eso no nos va a causar tanta ansiedad. Y pasa lo mismo con los niños, entonces ahorita con todo lo del colegio en casa y las tareas y todo Ujú. eso, entonces se puede hacer un horario para que no se vayan a perder como esos hábitos que se tenían antes, ¿sí? Entonces, madrugar a tal hora, entonces vas a hacer tus tareas a tal otra, ¿sí? Eso Sí, funciona sí. muy bien y también a nosotros como adultos o como papás nos da cierta tranquilidad de que vamos a tener el control del día. Con los adolescentes, digamos que ya cambia un poco la cosa porque eso es otra etapa muy Crítica. diferente, exacto, es muy diferente. La preadolescencia y la adolescencia son etapas pues de bastantes cambios cognitivos, emocionales, sexuales, bueno, muchísimos. Entonces ellos siempre, digamos, y como papás los cuidamos mucho, entonces no es que no me deja hacer, no me deja hacer nada, y si nos relajamos mucho es que no nos importa, entonces lo Sí, dejamos ser. exactamente. Entonces, con ellos ahí la recomendación, si tienen hijos adolescentes, las personas que nos están viendo, es procurar no invadirles espacios, ¿sí? No entra a imponerle a un adolescente, ahí ya empezamos mal. Perdió. Entonces, una de las recomendaciones que yo también he dado en mi página de Instagram es con los adolescentes se puede hacer un horario, ¿sí? Pero no hacer un horario militar, ¿sí? O sea, Ujú. un horario que uno no pueda cumplir, ni siquiera nosotros, pues, que nos sobreexigimos tanto. Entonces podemos hacer un horario de papá y mamá, o de papá o mamá, o con las personas con quien vivan, se pega y hacemos uno aparte para el adolescente o para Ok. nuestros hijos adolescentes. Y allí ponemos las labores en las que consideramos que ellos nos pueden ayudar. Entonces, por ejemplo, sacar la ropa, barrer, etcétera, la lista que ustedes consideren. No le vamos a decir tienes que barrer, tienes que sacar, sino que le decimos, hijo, dejé una serie de actividades, por favor te apuntas en la que tú quieras para que me ayudes. Y listo. El adolescente va y se va a apuntar y entonces nos va a decir, no, mamá, yo lo puedo hacer a las 6 de la tarde. Perfecto. ¿Sí? Entonces la idea no es entrar como en choque con él, como que, ay, pero no, es que necesito que lo hagas ya. No, está bien, si lo puedes hacer a las 6 de la tarde, perfecto. O sea, que se haya apuntado es un logro grandísimo. Eso, Entonces, eso Sí, eso me hace pensar, doctora, que lo de ellos es un contrato más obra-labor. Estas son las actividades para hacer en este día. Mire a ver cómo la realiza, pero sí, la idea es incluirlo, como usted dice. exacto, sí. La idea es incluirlo, no es dejarlo, haga lo que quiera, no. Vamos a hacer una serie de actividades, no te las voy a imponer, pero tú tienes la libertad de escoger. Entonces, cuando el adolescente siente que tiene la libertad de poder escoger qué hacer, pues magnífico, ¿sí? Porque mi papá no me está diciendo, es que me tienes que ayudar a barrer, a trapear, a sacar la ropa, etcétera, ¿sí? Sino que entonces yo miro en cuál me apunto y puedo ayudar y se siente bien ayudando. Y la idea es cómo recompensar con palabras verbalmente lo que haces y esos pequeños pasos. Entonces me ayudó a barrer, perfecto, hijo, muchas gracias. No es que te voy a ayudar a barrer a mediodía, perfecto.
¿sí? No entrar como en esa discusión y menos en este momento que estamos viviendo. Sí, sí, exactamente, porque es que el tema es ese, el tema es que todos estos programas los hemos enfocado al aislamiento porque realmente es donde más problemáticas familiares han surgido, o tal vez ya existían, pero ahora se han hecho evidentes. Ahora se ha hecho evidente que no hay comunicación, ahora se ha hecho evidente que no conozco a mi hijo, que no Mm. conozco a mi hija, que no sé, no sabía que mi hijo hacía esto y ahora descubrí que lo hace. O no Entonces sabía que no es hacía difícil. caso. No sabía que no hacía caso, Sí, sí, yo sí. simplemente me iba a trabajar y la que estaba a cargo de eso era la mamá, pero me doy cuenta que mi hijo no hace caso, que mi hijo no puede ir con Exactamente. eso, que mi hijo no ayuda en la casa. Y entonces, cuando se hacen evidentes las problemáticas, es donde entramos nosotros a generarles algún tipo de recomendación para que ustedes puedan tenerla ya desde sus casas pendiente y Ujú. bueno, que tengan la disposición de hacerla. No solo es escucharla, hay que tener esa disposición y esa fuerza también emocional de hacer esas actividades o recomendaciones que les estamos dando acá. ¿Por qué no empezar a flexibilizar? Yo, digamos, creo que uno de los problemas con los adolescentes principales es ese, que es que me tienen que ayudar a hacer el aseo, pero a las 7 de la mañana. El adolescente no se le va a levantar a las 7 de la mañana, entonces a las 7:30 está usted ya discutiendo con él porque no se levantó a las 7. Ujú. Parece Exactamente. Y con fundamental. los adolescentes también es muy importante validarlos. Con ellos es fundamental validar lo que están sintiendo. Entonces, por ejemplo, cuando vemos que, ay, como que tuercen los ojos y no quieren, entonces ir y preguntarle qué te pasa, estás molesto, dime qué tienes. No, es que tengo rabia, esta situación me tiene aburrido. Ok, yo también estoy muy aburrida y para mí también es difícil, pero entonces ven, busquemos un equilibrio. ¿Qué podemos hacer? O sea, encontrar el equilibrio con ellos puede ser un poco más complicado, pero se puede hacer, ¿sí? Y además que Así es. aprovechar toda esta situación de aislamiento social que estamos viviendo como para reorganizarnos un poco como familia. Entonces, si vemos que todas estas estrategias sirven, pues las podemos aplicar ya para el resto de nuestra vida con nuestros hijos, ¿sí? Entonces es mirar como esa parte positiva que qué chévere que esto nos está enseñando muchas estrategias para enseñarle a nuestros chiquitos a regularse, a nuestros adolescentes a involucrarse en todas las labores y esto lo podemos seguir aplicando pues después de que pase todo esto. Sí, sí, yo sé que, digamos, doctora, hay situaciones muy difíciles por las cuales compatriotas están pasando en este momento, situaciones de hambre, situaciones de necesidades económicas, situaciones de quiebra, situaciones de desempleo, pero no, a ver, esto que no suene a positivismo, pero que sí suene a que no podemos hacer más grande nuestra tragedia, que si quedamos sin trabajo, que si tenemos un problema laboral, no lo extendamos a nuestro grupo familiar como de esa manera desde la agresividad, desde el mal genio, desde la irritabilidad, porque es que seguramente eso va a ser más grande nuestra tragedia. Creo yo que desde que tengamos ese grupo familiar medianamente regulado, pues podemos buscar una solución en conjunto y buscar siempre crecer, es decir, esta es la oportunidad para crecer porque de lo contrario sí la tragedia se va a hacer más grande y ya ha sucedido en muchas familias, pues que bueno, a raíz del desempleo, entonces se generó también una separación familiar porque era imposible la convivencia con ese tipo de conductas, con ese carácter que se desarrolló en los adultos y seguramente los que más se afectan pues son nuestros niños en estos casos. Entonces sí buscar las estrategias, como usted dice, y aprovechar y descubrir lo positivo de esta situación, que puede ser tal vez la oportunidad de crecer como familia, de crecer como personas y qué mejor de crecer como padres, que podamos después de este aislamiento decir, me voy a trabajar, pero soy un mejor papá. Siento que soy un Exacto. mejor papá. Siento que conozco más a mi hija, siento que conozco más a mi hijo, hice esto por mi hija, hice esto por mi hijo, y eso me da una alegría y una satisfacción personal que no se compara y no se compra con Claro. nada. Voy a dejar muchos aprendizajes, muchísimos de esta situación. Seguramente que sí. Agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas aquí en esta transmisión, a los pocos que alcanzó a ver acá, Patricia, Mira, Diana, Sebas Carvajal. Me ayuda, doctora, no sé si usted ve a alguien más por sí, allá. no, Está no me aparece nada ya. Gloria, está Jessica. Bueno, creamos ads, que está aquí abajo.
uniéndose, saludándonos, y a todas esas personas que de pronto se nos han pasado a mencionar que estuvieron pendientes de esta transmisión, muchas gracias por estarlo. Sigan pendientes de nuestras redes sociales. ¿Cómo la encuentran, doctora, usted en sus redes sociales? Sí, con Ana María Gómez L. @ sí, con Ana María Gómez L. Excelente. Entonces no se olviden, a nosotros nos encuentran como Clínica Psicológica Cali, Instagram, Facebook, YouTube, Clínica Psicológica Cali. Estamos ahí para servirles siempre, para brindarles ese apoyo y esa orientación, no solo individual, sino también familiar, ¿por qué no? Y bueno, muy pendientes de las sorpresas y las transmisiones que se vienen esta semana, temas de mucho interés para ustedes. El día de mañana estaremos transmitiendo a las 2 de la tarde, alrededor de las 2 de la tarde. Vamos a estar con un tema que ya es un poquito más enfocado en adolescentes, doctora, le comento, y se trata de la adicción a videojuegos y a las nuevas tecnologías en épocas de aislamiento. Cómo manejar precisamente ese uso y abuso del celular y de las pantallas en esta época de aislamiento con nuestros hijos. Entonces, muy pendientes de esa transmisión el día de mañana. Estaremos con los amigos de From Bienestar. Ellos están ubicados en Sevilla, España. Entonces, vamos a estar conectados ambos países, bueno, por esta causa que es brindarles la mejor información y el mejor contenido a todos ustedes. A usted, doctora, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por compartir esa experiencia y ese conocimiento con nosotros. Muchas gracias, Doc. Que estén bien. A ustedes que tengan un excelente día, una excelente tarde. Un abrazo para todos ustedes en su casa. Quédense en su casa, cuídense mucho desde que lo puedan hacer y aprovechen este tiempo para crecer como personas y como familia. Hasta una próxima oportunidad, amigos.